Buenas, bienvenidos al taller de acuarela de avanzado. Yo soy Irene y voy a ser la profesora. Bueno, hoy como primer día, pues nada, os hablaré un poquito de lo que vamos a ver a lo largo de las clases para que hagáis una idea y de los materiales un poquito así generales de la acuarela y los que vamos a usar en el taller. Bueno, como técnicas, ya que las clases son cortas y tal, pues yo voy a explicaros algunas técnicas o cómo trabajar ciertas cosas en ejercicios a lo mejor puntuales para que luego vosotros podáis también trabajarlos en vuestras imágenes o cuadros que tengáis pensado hacer. Tenía pensado centrarme en, veremos cositas sobre el papel mojado, ¿vale? Un poquito también diferencia para ver, que a lo mejor quizás ya lo sabéis, ¿no? Porque ya habéis pintado con anterioridad, pero bueno, trabajar mucho con el papel mojado, ¿vale? Para hacer cielos, ¿vale? O lo que sería la naturaleza, también cómo usarlos como primeras capas iniciales de una imagen. Trabajar también a modo de mancha con poco dibujo previo. Trabajaremos también, como ya me imagino que sepáis, el blanco en la acuarela prácticamente no existe, como quien dice, casi, sino que el blanco es el papel, así que trabajaremos también imágenes con donde hay que tener cuidado en respetar el blanco del papel, tanto en composiciones como quizás también en cosas del vidrio, ¿vale? El vidrio, el cristal. Trabajaremos también tanto para acostumbrarnos a reservar esas zonas como también la máscara. No es algo obligatorio de tener, pero bueno, yo lo tengo, la uso y bueno, si no queréis comprarla, pero bueno, por lo menos que la veáis ahí cómo funciona. Cosinas así, dibujos más puntuales, ¿vale? Para trabajar las capas de color y respetar los secados. También pues el uso de la técnica mixta. Luego, ¿qué más? Texturas, ¿vale? Cómo usar, por ejemplo, pues la sal y el alcohol. Luego pues el uso un poco más técnico de cómo hacer el juego de la perspectiva, del efecto de movimiento. Y bueno, cosinas así que bueno, nos pueden ayudar mucho a la hora de pintar con acuarela, ya que es una técnica muy finita en comparación con, pues, poder hacer el óleo y el acrílico. Así que bueno, esto es un pequeñito resumito general de lo que vamos a ver. En cuanto a los materiales, voy a empezar a hablar de la pintura. Ya sabéis que la pintura está formada por pigmento muy finamente molido, mezclado con un aglutinante, que en este caso de acuarela es la goma arábica. Bueno, yo voy a hablar en varios formatos. Vamos a ver el formato de pastilla, un formato sólido y seco, ¿vale? Es decir, hay que activarlo hay que aplicarle agua. También como formato sólido los lapiceros acuarelables. Y por otro lado tenemos pues el formato tubo, que ya viene hidratado, ¿vale? En la textura cremosa. Bueno, hay alguno que otro más. Yo me he centrado en estos tres que, bueno, quizás sean los más básicos. O sea, no los básicos, los más principales. Y bueno, yo, aunque tenga los tres, lo que más uso y más me gusta es el de pastilla, ¿no? No sé por qué me he acostumbrado, quizás sea porque me he acostumbrado y lo veo el más cómodo. Aunque bueno, sí es verdad que el de tubo también podemos hacerlo un poco el mismo formato de pastilla, ya que se puede echar en una paleta, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo esta, que es una paleta formato caja, ¿vale? Es una cajina paleta, ¿no? Donde podemos echar la pintura de tubo, ¿vale? Esta, por ejemplo, que está seca y no pasa nada porque ya como sabéis, la acuarela
aunque sé que si yo le vuelvo a aplicar agua se vuelve a activar y puedo volver a usarla. Entonces, bueno, podría llegar a echar un pegote grande de pintura del tubo y tenerla en formato, pues también como sería un poco lo de la pastilla. Pero bueno. Y nada, y luego pues el lápiz yo si tal lo uso como complemento en algunas zonas muy pequeñitas, ¿no? Que bueno, lo que sea con el pincel lo veo complicado y pues lo uso como complemento. Pero bueno, yo aunque es el de pastilla, el de tubo también es completamente válido y igual. Así que bueno, pues nada, esto un poquito así, hablando de lo que es la pintura. Otro material muy importante y gran aliado en la acuarela son los pinceles. Hay muchos tipos y de diferentes formas, ¿vale? Como podéis ver aquí, yo tengo el pincel de forma de abanico, ¿vale? Tanto de pincelito de pelo suave, ¿vale? Y tengo luego otro de pelo de cerda, ¿vale? Es como si fueran los de óleo, pero bueno, veremos qué cualidades nos puede aportar a la hora de hacer texturas en un cuadro. Luego, por otro lado, el pincel plano, ¿vale? Bueno, este quizás a la hora de comprarlo esté más en la sección más de pincel de paletina o de brochina, ¿vale? Y luego ya el pincel, ¿vale? Diferentes tamaños. Esto, aparte de su cualidad plana y proporcionar un trazo muy uniforme, en la acuarela pues nos ayudaría mucho a la hora de trabajar con papel mojado, ya que absorbe mucha agua, ¿no? Y a la hora de trabajar nos proporciona una gran humectación a la hora en el papel. Por otro lado, bueno, tenemos aquí el pincel, pues el básico, ¿no? El redondito en punta. Y luego uno redondito, pero es de punta también redonda, ¿vale? No acaba en punta como este. Este es el más básico, ¿no? Y el más utilizado, ya que al tener una punta muy fina y tener también luego diferentes grosores, a la hora de trabajar, cambiando la presión del pincel, nos proporciona desde un trazo muy fino a un trazo más ancho, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, de este, que ya su trazo más fino ya de por sí va a ser bastante grande. Luego está este, que es de doble carga, casi no se aprecia, pero tiene unos pelos a una altura y luego tiene algún pelito más que es más largo. Ya lo veremos y tal en las clases cómo funciona. Luego tengo este, que es muy finito, un pelo muy largo. Este es muy bueno para delineador, ¿vale? Que viene muy bien para hacer líneas largas y muy finitas. Y bueno, hay muchos más tipos, yo tampoco los tengo todos. Y bueno, todos estos son de pelo sintético, ¿vale? Yo principalmente trabajo con pelo sintético. Luego aparte tengo este, que es de pelo natural, ¿vale? Y bueno, la verdad que si estáis acostumbrados a trabajar con el sintético, es muy distinto trabajar con uno de pelo natural. El precio es muy elevado en comparación con el resto. Y bueno, sí es verdad que por ejemplo este es un número 2 y ya veis que es bastante gordito. Y sí es verdad que aunque aquí lo veáis seco, ¿vale? Es muy parecido a este, pero cuando se moja genera una punta muy finita. Entonces sí es verdad que con tener un pincel solo te permite trabajar numerosas cosas, ¿vale? Porque tiene una punta muy finita y aparte a la hora de la reacción a la presión es totalmente diferente que cualquier sintético, por lo cual el manejo tienes que tener bastante más práctica. Yo la verdad que no lo uso mucho porque bueno, es complicado, pero bueno, sí es digno de, quizás si os apetece, comprar uno y probarlo y experimentar con él. Así que bueno, este no lo vamos a usar, pero bueno, sí quería hablaros un poquito de él. Y pues nada, tampoco quiero decir que sea obligatorio tener uno de cada, pero bueno, durante el taller veremos
sus cualidades, qué trazos tiene y en qué nos puede ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, esto por esta parte, el tema de los pinceles. Bueno, otro material muy importante, pues nada, el soporte, en el caso de la acuarela es el papel. Y bueno, nada, yo en principio que más use, que más me gusten, el de Van Gogh y el de Canson. Luego, bueno, así serían de calidad. Luego hay otros papeles así no tan buenos, pero bueno, que a veces funcionan bien y dan buenos resultados. Luego yo, por ejemplo, de así de gama baja, pues tengo este Blob, ¿vale? Que lo compro en Tiger y lo hay de varios tamaños. Y bueno, tiene así una textura donde tiene bastante textura, pero bueno, no funciona muy mal, ¿vale? Pero bueno, esto para casos así más puntuales. Yo así que más recomiendo serían estos, Van Gogh y Canson. Lo bueno, no tampoco es bueno, sino diferencias, que bueno, Van Gogh por lo general pues trabaja en cuadernitos y Canson luego también tiene la opción de comprarlo en un sobre y vienen hojas sueltas, también diferentes tamaños y nada. Yo sí es verdad que por lo general siempre trabajo en formatos pequeñitos y bueno, lo bueno de este de Canson, bueno, de cualquiera, que luego pues lo puedes recortar. Así, diferencias principales, pues bueno, tenemos en cuenta el gramaje del papel, ¿no? Y en este caso el de Canson es 370 y este de Van Gogh es de 200. Ya sabéis que ahí depende del gramaje, pues el papel es más o menos resistente. Luego, otra cosa a tener en cuenta es los diferentes tipos de papeles, es decir, diferencia en cuanto a la forma de fabricación. Es decir, los papeles de acuarela, no sé si os habéis fijado o ya lo sabéis, o bueno, a veces pues digo, uy, qué raro, qué diferencia de papel hay entre uno y otro, los dos son de acuarela. Por ejemplo, este de Van Gogh, como podéis ver así a la contraluz, tiene bastante gramaje, en cambio este de Canson es muy lisito, ¿vale? Los papeles de acuarela se pueden diferenciar en tres tipos. Está el llamado papel de borrador, que es una vez que está recién hecho, se deja secar simplemente. Entonces es cuando genera mucha textura, ¿vale? Este en cambio no tiene, este tiene relativamente poca textura. Los hay que se tienen mucho más. El papel prensado en frío, que sería casi este, ¿vale? Que es decir, una vez que está hecho, antes de que se pasa por unos rodillos fríos, entonces elimina un poquito la textura, ¿no? Entonces sería este, que se ve un poco la textura, pero en realidad tiene poca, ¿vale? A la hora de pasar la mano casi no se aprecia, es más visual que al tacto. Y luego está el prensado en caliente, que se pasa por unos rodillos muy calientes y deja superficie lisa, ¿vale? Que podría ser este. Este es muy liso. Entonces, bueno, no son ni mejores ni peores, simplemente, pues bueno, a la hora de pintar, pues hay gente que no le gusta, a lo mejor, pues que tenga cierta textura y prefiera un papel liso. Si es verdad que contra más textura, el papel es más absorbente. Este llega a generar a veces como una sensación de impermeabilidad, ¿no? Cuando trabajamos con mucha agua o queremos, ¿no?, mojar primero el papel, si es verdad que queda como mucho el agua así suspendida. En cambio la velocidad de absorción es mayor. Así que bueno, ya os digo, no es ni mejor ni peor, sino son diferentes tipos de papeles. Y nada, pues hasta aquí así el papel. Tampoco me voy a meter en gran mayor cosas. Por otro lado, como material tenemos la máscara, ¿vale? O la goma. Es una goma en formato líquido, ¿vale? Que viene así en botecitos. Y nada, esto viene muy bien para hacer las reservas de color. Es decir, tú te pones a dibujar, donde apliques esta goma,
es líquida, pero en pocos segundos se seca y queda como si una textura de goma silicona. Entonces te permite pintar por encima, ¿vale? Tú pintas el cuadro o lo que sea, y cuando termines de pintar frotas con el dedo y se retira. Entonces esa zona habrá quedado blanca. También incluso se puede pintar, pongamos, todo el fondo de un color, pones la máscara y sigues pintando. Entonces al retirar la máscara, esa zona habrá quedado reservada del color inicial. Sí es verdad que yo al principio no lo usaba mucho, pero bueno, una vez que la he comprado es muy práctica, ¿vale? Así que bueno, será uno de los materiales que también veremos y usaré en los ejercicios de los siguientes vídeos. En cuanto al precio, bueno, no me acuerdo muy bien cuánto me había costado, quizás 5 o 6 euros, pero bueno, da para muchísimo. Otra cosa importante que quiero deciros es que es un bote, así que hay que aplicarlo, en concreto en este formato. A ver si se queda pegado. Viene para aplicarlo con pincel, ¿vale? Esta es blanca, huele un poco mal, a mí me recuerda un poco al amoníaco. Y nada, como hay que aplicarlo con pincel, yo os recomiendo que compréis un pincel muy malo, en el chino, finito, o bueno, uno o dos diferentes de diferente grosor, pero un pincel muy malo, porque cuando la uses y limpies el pincel nunca va a quedar bien limpio. Así que ese pincel ya no te va a servir para pintar, se va a estropear. Así que yo os recomiendo que compréis uno muy barato, ¿vale? Yo por ejemplo tengo este y queda duro, ¿vale? Queda como engomado, queda la goma ahí y queda duro. Entonces lo uso para usarla, ¿vale? No uséis un pincel de pintar, ¿vale? Algo muy importante. ¿Qué otros materiales necesitaremos? Pues bueno, muy importante y muy gran aliado, agua, ¿vale? Yo aquí pues en casa tengo un tarrito de cristal y con su tapita, así que bueno, siempre tengo agua por ahí a mano. Algo importante también, un papel, ¿vale? Hay gente que yo uso, la verdad me gusta el papel, hay gente que también pues tiene como una toallina así de tela, goma de borrar, y otra cosa que también importante, un lápiz, ¿vale? Yo uso un portaminas. Un portaminas, el más finito, es el 0,5, ¿vale? Porque aparte de que siempre tiene la punta fina, no es como un lápiz que fino, siempre va a estar pues recién tajado. Y bueno, el portaminas permite hacer una línea muy sutil, ¿vale? Y para la acuarela yo lo veo muy cómodo para cuando pues no queremos, cuando son dibujos o zonas muy claritas, pues bueno, que no se vea el lápiz. Así que yo, por ejemplo, siempre uso el portaminas. Y nada, goma, lápiz, agua, papel, nuestros pinceles, nuestro papel de acuarela y las acuarelas. Y nada, igualmente las acuarelas, en cuanto a la pintura, hay como todo, ¿vale? Las calidades que se van a condicionar sobre todo por el precio y depende de las marcas, ¿vale? Igual, ir a vuestra tienda así cercana y que el chico, bueno, la chica que esté, que os asesore, que os comente lo que tiene y qué opciones os da, así, calidad-precio, ¿vale? Tampoco hace falta que os compréis las mejores acuarelas ni el mejor material del mercado, pero bueno, sí os aconsejo que tampoco os compréis algo muy malo, ¿vale? Porque os digo que se va a notar mucho a la hora del trabajo. Y a veces cuando trabajas con algo así pues malo, muy malo, luego la calidad y el resultado de la práctica se va a notar mucho. Y nada, yo creo que en principio, así para empezar, lo tenemos todo. Espero que os lo haya explicado bien.
y que lo pasemos muy bien pintando. Chao.